Un país europeo donde el día más sagrado de la cultura nacional fue inventado por un extranjero secuestrado como esclavo, donde nació una de las fiestas más famosas del mundo, pero quienes se hicieron ricos con ella fueron otros, donde el gobierno paga casi 90.000 euros para que vivas allí y aún así casi nadie va. ¿Por qué será? Y donde uno de los mayores PIB del mundo no impidió que el 60% de los jóvenes miraran su propio hogar y pensaran, mejor me voy. Ese país es Irlanda, rico en el papel, pero imposible en la vida real. 1. Demasiado hermosa para ser verdad. Antes de investigar para este video, si alguien me preguntara, ¿quieres ir a Irlanda? Mi respuesta sería, claro, algún día. Ese algún día que nunca se convierte en una fecha en el calendario. París, Roma, Ámsterdam, tal vez Lisboa, porque el pasaje está en promoción, Irlanda nunca aparecía en la lista de nadie. Queda allí, casi cayéndose en el Atlántico y la gente simplemente la salta. Entonces llegas a Dublín y entiendes que fuiste un idiota toda la vida. Primer detalle que nadie te cuenta antes de ir. La ciudad es verde, de verdad. Los autobuses son verdes, los camiones son verdes, las grúas de construcción son verdes. Parece que toda la ciudad se puso de acuerdo en el uniforme antes de que llegaras. Y no es una moda del ayuntamiento, hay una historia fuerte detrás de eso. Durante siglos de ocupación británica, usar verde en Irlanda era un acto de rebeldía. Era la forma silenciosa del irlandés de decir, no estoy de acuerdo con esta ocupación, sin abrir la boca. Los británicos lo prohibieron. Cuando Irlanda se liberó del dominio británico en 1922, pintó todo de verde. Los autobuses, los camiones, las grúas, como un país que pasó años teniendo que callar y finalmente dijo con toda la calma del mundo, ahora sí se puede y va a ser verde de verdad. Caminas unos minutos y llegas al Trinity College. Fundada en 1592, cuando Brasil estaba siendo inventado, Irlanda ya tenía una de las mejores universidades de Europa. Bram Stoker estudió allí, el tipo mundialmente conocido por crear a Drácula. Oscar Wilde también, el inventor del sarcasmo moderno, prácticamente, dos grandes escritores irlandeses. Y puedes entrar al campus gratis, sentarte en el césped, caminar por los pasillos de piedra, pasar 2 horas sin gastar un centavo. Dentro de la biblioteca hay una sala llamada Long Room, 200.000 libros, 2 pisos de estanterías del suelo al techo, luz natural que entra por el techo abovedado. Harry Potter no fue filmado allí, pero lo miras y entiendes exactamente de dónde vino la idea. ¿Cuánto cuesta estudiar en el Trinity? 3.000 euros por año. Harvard cobra 50.000. El gobierno subsidia la diferencia porque cree en la educación pública. Irónico, ¿no? Ya vamos a llegar a esa ironía. Bajas del Trinity, vas a Grafton Street, una de las calles más caras de Europa para alquilar un espacio. Compite con Londres y París en precio por metro cuadrado. Pero lo que encuentras no son solo tiendas, son músicos. Cada 100 metros, un artista tocando con licencia regulada por el municipio. Pagas hasta 60 euros al año, tienes horario asignado y cuando se acaba el tiempo, el siguiente ya está en la fila esperando para montar. Ed Sheeran tocó en esa calle antes de que existiera un Ed Sheeran para tocar en esa calle. Más adelante está el St. Stephen's Green, un parque enorme en medio de la ciudad. Flores, lago, patos, gente tumbada en el césped. El tipo de lugar que uno mira y pone esa cara. ¿Por qué no tenemos esto? Hasta 1880 estaba cercado y era privado. Solo los ricos de la zona podían entrar. Un lord compró el acceso y lo donó al pueblo. Desde entonces, cualquiera puede entrar. La pregunta que hacemos es la correcta. La respuesta es complicada y se va a volver más complicada dentro de poco. Y entonces está el pub. Un pub no es solo un bar. Esto es lo más importante que debes entender antes de ir a Irlanda. Casa pública. Estarás cotilleando, resolviendo problemas entre vecinos y debatiendo sobre asuntos de la comunidad. No le grites al camarero, espera a que te reconozcan como cliente habitual. Existe una jerarquía silenciosa completamente invisible para los ajenos a ella. Ahora, mi dato favorito sobre toda Irlanda. El país que inventó el pub, que tiene un pub en cada esquina, que exportó el concepto al mundo entero, es el mayor consumidor de té per cápita de Europa. 1.184 tazas por persona al año. Te juro que no me lo estoy inventando. El país del pub bebe más té que cerveza. Así que queda la pregunta del video. Si Dublín es tan bonita, ¿por qué 3 de cada 5 jóvenes irlandeses quieren irse? Pero antes voy a hablar de un evento que fue inventado aquí y que el mundo simplemente adoptó, sin agradecer. 2. El Halloween robado. Halloween, ¿de dónde vino?
Si dijiste de Estados Unidos, esa es la respuesta de la mayoría. Tiene sentido, parece estadounidense en el alma, calabaza, truco o trato, niños gritando en la calle a las 10 de la noche. Pero no, vino de Irlanda y tiene más de 2000 años. El nombre original era Samhain. Era un festival celta, fin de la cosecha, comienzo del invierno. Y los celtas creían que en esa noche, el 31 de octubre, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía delgado. Los espíritus cruzaban libremente. ¿Qué haces cuando los espíritus andan por ahí? Te disfrazas de monstruo, porque si el espíritu no te reconoce como humano, pasa de largo. Hace 2000 años, los irlandeses inventaron el disfraz de Halloween como una estrategia de supervivencia espiritual. Hoy, un estadounidense de 7 años se disfraza de araña por diversión. La esencia es la misma. Solo se perdió la parte del terror existencial. Y el trick or treat, comida dejada en la puerta para apaciguar a los espíritus. Un acuerdo silencioso. Yo te doy comida, tú no me asustas. 2000 años después, un niño estadounidense toca la puerta del vecino pidiendo chocolate. Ahora, el detalle que es mi favorito. La calabaza no era calabaza, era un nabo. Los irlandeses tallaban nabos con una vela dentro. Si alguna vez has visto un nabo iluminado, sabes que parece una calavera pequeña y perturbadora, mucho más aterradora que una calabaza, de hecho. Cuando los irlandeses emigraron en masa a Estados Unidos después de la Gran Hambruna, encontraron la calabaza americana, más grande, más fácil de tallar, más fotogénica. Cambiaron el nabo, el símbolo más famoso de Halloween. Es una adaptación conveniente de emigrantes que no tenían nabos disponibles. Es ese nivel de detalle el que me encanta. En el siglo VII, el Papa Bonifacio quiso cambiar Samhain por el Día de Todos los Santos. Su víspera pasó a ser All Hallows Eve y luego Halloween. Irlanda creó el festival. La iglesia intentó acabar con él. Estados Unidos lo transformó en una industria de $12,000 millones al año. Irlanda se quedó con la nostalgia y el crédito histórico que no paga el alquiler. Y esa historia de inventar y no quedarse con el crédito no es una excepción en Irlanda, es la regla. El siguiente ejemplo es sobre el mayor símbolo nacional del país, San Patricio, el tipo del trébol, del verde, cuya muerte se celebra más fuera de Irlanda que dentro. Hay un detalle sobre él que Irlanda preferiría que no supieras. 3. El santo secuestrado. ¿Sabías que San Patricio no era irlandés? Sí, así es. Nació alrededor del año 386 después de Cristo en algún lugar de la actual Gran Bretaña, probablemente en Gales, y era romano-británico. El patrón de Irlanda era británico. A los 16 años lo secuestraron piratas irlandeses en una incursión británica. Fue llevado a Irlanda, vendido como esclavo y pastoreó 6 años en las montañas del oeste. Después de 6 años, logró escapar, volvió a casa y se convirtió en sacerdote. Y entonces, este es el punto en el que me quedo mirando la pantalla sin saber qué decir. Volvió a Irlanda voluntariamente para convertir a los mismos pueblos que lo habían esclavizado. No sé si eso es fe, coraje o la mayor jugada de marketing personal de la historia de la humanidad, pero funcionó. El patrón de Irlanda fue un extranjero que Irlanda secuestró y que volvió por amor. Y el color original de San Patricio era azul, no verde. Todavía aparece hoy en los escudos medievales irlandeses. El verde llegó siglos después con el movimiento nacionalista. El verde lo absorbió todo, incluso el color del propio santo. ¿Y las serpientes? La leyenda dice que San Patricio expulsó todas las serpientes de Irlanda. Problema: Irlanda nunca tuvo serpientes. El aislamiento tras la era glacial lo impidió. Las serpientes eran una metáfora del paganismo druídico, pero la leyenda se volvió literal. Hoy, tiendas en Dublín venden figuras con el letrero «San Patricio expulsó a estas», y los turistas las compran riendo sin saber que el chiste no tiene sentido. Hasta los años 1970, el Día de San Patricio era un feriado religioso con los pubs cerrados. No es broma, era la ley. 17 de marzo, misa, oración, bar cerrado, sin Guinness, sin fiesta. Mientras Nueva York pintaba la ciudad de verde, mientras Buenos Aires bebía en homenaje a Irlanda, mientras el mundo entero celebraba, los irlandeses estaban en casa esperando que terminara la misa. Necesitaba contarte todo esto primero. El Halloween robado, el patrón secuestrado, el feriado que el mundo celebraba y del que Irlanda quedaba fuera. Necesitaba hacerlo porque ahora viene la parte en la que un premio Nobel le dio el nombre más humillante posible a toda la economía de este país y el gobierno irlandés tuvo la reacción más idiota que podía tener. 4. La economía duende. El FMI sitúa a Irlanda como el segundo PIB per cápita más alto del mundo, solo por detrás de Luxemburgo.
En 2015, ese PIB creció un 34,4% en un solo año. El mejor año de Brasil en este siglo fue del 7,5%. Irlanda creció un 34% en un solo año. Paul Krugman, Nobel de Economía, publicó en el New York Times llamando a esto Leprechaun Economics, economía de duende, un crecimiento mágico de cuento de hadas. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Apple transfirió sus patentes del iPhone, del MacBook, de todo, a una subsidiaria en Dublín, no por operaciones reales, sino por acuerdos tributarios. Billones en propiedad intelectual se volvieron irlandeses en el papel. El PIB explotó. El irlandés de a pie no sintió absolutamente nada. La Embajada de Irlanda en Washington envió una carta formal al New York Times calificando el artículo de insulto inaceptable. Pidieron una retractación. ¿Sabes lo que pasó? Todo el mundo se enteró del término Leprechaun Economics. Antes era un artículo técnico de economía leído solo por especialistas. Después de la queja fue titular global. Cada economista del mundo adoptó el término. Irlanda intentó apagar el incendio con gasolina. Clásico. El dato que me hizo releer 3 veces. Apple pagaba un 0,005% de impuesto efectivo sobre las ganancias europeas en Irlanda. En la práctica, 50 euros por cada millón de euros de ganancia. 50 euros por un millón. Un EMEI brasileño, autónomo con régimen simplificado que factura hasta 81.000 al año, paga proporcionalmente más impuestos que Apple en Irlanda. La empresa más valiosa del mundo pagaba menos que un vendedor de palomitas en la feria. La Unión Europea investigó esto durante 3 años. Veredicto en 2016. Irlanda, Apple debe 13.000 millones de euros en impuestos atrasados. Cóbrenlos ahora. ¿Sabes lo que hizo el gobierno irlandés? Rechazó recibirlos. Presentó un recurso judicial, gastó 7 millones de euros en abogados para demostrar que no merecía los 13.000 millones de euros. Déjame repetir esto de otra manera para asegurarme de que lo entendiste. Un país pagó 7 millones de euros en abogados para demostrar que no debía recibir 13.000 millones de euros. ¡Pero qué tonto! El argumento, recibirlo señalaría que Irlanda no honra acuerdos con multinacionales. La reputación de paraíso fiscal valía más que 13.000 millones. En 2024, el Tribunal Europeo dio la sentencia final. Apple tiene que pagar. Irlanda fue derrotada en la batalla de no recibir su propio dinero. Mientras tanto, para un irlandés medio, el alquiler en Dublín, 2 habitaciones, 2.438 euros, de los más caros de la Unión Europea, con París y Luxemburgo. En 2023, el número de Airbnbs en Irlanda superó al de viviendas disponibles para alquiler a largo plazo en una proporción de 14:1, 14 Airbnbs por cada apartamento para residencia. Y en febrero de 2026, 1.800 viviendas disponibles para alquiler en toda Irlanda. Todo el país, 5 millones de personas, 1.800 apartamentos, PIB oficial, 533.000 millones de euros. La riqueza real, según el propio gobierno, que creó un indicador alternativo llamado GNI porque se avergonzó del número, 312.000 millones de euros, 200.000 millones de euros que existen solo en el papel en las patentes del iPhone registradas como irlandesas. No generan empleo real, no pagan el alquiler de nadie. ¿Te imaginas al gobierno brasileño yendo a la justicia para no recibir 80.000 millones de reales en impuestos de Petrobras, pagando abogados para asegurarse de que el dinero no entre y al día siguiente quejándose de que no hay presupuesto para la salud? Eso es Irlanda. 35.000 irlandeses emigraron en 2025. Cifra oficial del gobierno. La directora de políticas del Consejo Nacional de la Juventud de Irlanda dijo: "No se trata solo de dificultades financieras, se trata de jóvenes que sienten que Irlanda ya no es un lugar donde puedan construir un futuro". Y cuando el gobierno se dio cuenta de que no resolvía el problema con políticas de vivienda, tuvo una idea que se convirtió en noticia en todo el mundo. CNN, Miami Herald, Euronews lo cubrieron. Todo latino ya lo ha visto en Instagram con alguien comentando: "Yo me iría ahora mismo", y hasta hoy casi nadie ha aceptado. ¿Por qué será? Pero antes, apóyanos en el canal y comparte este video con ese amigo que se mudaría a otro lugar solo por recibir 84.000 euros, porque de eso es de lo que vamos a hablar ahora. 5. 84.000 y nadie va. El gobierno pensó: si los jóvenes no se quedan en Dublín y no resolvemos el tema del alquiler, ¿y si pagáramos a las personas para que vivieran en otro lugar? Más específicamente, en islas remotas del Atlántico Norte, donde hay más viento que gente. El programa se llama Our Living Islands.
Compras una casa abandonada en una de las 30 islas elegibles. El gobierno te da hasta 84.000 euros para reformarla. Cuando salió, el mundo entró en pánico colectivo. CNN. País te va a pagar 90.000 para mudarte a una isla paradisíaca. Miami Herald. Puedes ganar 90.000 mudándote a las islas remotas de Irlanda. Millones de compartidos. Gente emocionada y en pánico queriendo saber cómo inscribirse. Ahí vienen las letras pequeñas que ningún titular mencionó. Necesitas tener residencia europea. El dinero es un reembolso por la obra, no un depósito en tu cuenta. Tú compras la propiedad con tu propio dinero. La reforma debe hacerse en 13 meses. Debes comprobar que es tu residencia principal. Ahí recibes el reembolso. No es, llego allá y me dan 84.000 euros. Es, compro, reformo con mi propio dinero, compruebo que vivo allí y recibo el dinero después. Es como hacer caca y no limpiarse el culo. Pero miren estas islas. Isla Clare. 165 habitantes en temporada baja. A 20 minutos en barco, una escuela, una tienda. Este es el final de la lista. Arranmore, 500 habitantes. En 2019, antes de que existiera el programa, envió una carta abierta a los emigrantes irlandeses en Australia y Estados Unidos. La carta decía, sin rodeos, estamos desapareciendo, vuelvan. Una isla pidió ayuda formalmente a sus propios descendientes repartidos por el planeta. Casa promedio en Arranmore, en 2025, 168.000 euros. Con la subvención de 84.000, entras por 84.000 euros. Con internet de fibra, con vecinos que te conocen por tu nombre. Con el Atlántico en la ventana. Ennismore, del silencio en el pub en Halloween, es una de las elegibles. Resultado hasta abril de 2025, casi 2 años de programa, 29 inscripciones. No 29.000, no 290. 29. En un programa que fue compartido por millones, que cualquier persona al ver una publicación así diría, yo iría ahora mismo. 29 personas fueron de hecho. El país con alquiler de 2.400 euros en Dublín, donde Airbnb supera la vivienda en 14-1, tiene islas donde una casa entera cuesta menos que un año de alquiler en la capital. Y casi nadie fue, porque vivir en una isla con 165 personas y una tienda no es para todo el mundo, por más bonita que sea la foto. Yo no iría ni aunque fuera el maestro Roshi, que vive en una isla donde solo hay la casa y la palmera. Imagínate tú. 6. El país que expulsa a sus jóvenes. Imagina la siguiente escena. Estudiaste 6 años de medicina, pasaste la residencia, tienes 26 años, CRM en mano, contrato firmado en un hospital público. Tu madre publicó una foto tuya con bata en Facebook, con un emoji de corazón. Eres médico y aún así no puedes pagar el alquiler en la ciudad donde trabajas. Este no es un personaje de serie. Es Evan Quirk, médico recién graduado, 26 años, Galway, Irlanda. Le preguntaron por qué se va a Perth, en Australia. Él respondió, hay más motivos para irse que para quedarse. Médico graduado, empleado, yéndose, ahora para. Porque ese es el punto que separa esta ola de emigración de todas las otras que Irlanda ya tuvo. En los años 1840 fue la hambruna, 1 millón murió, 2 millones huyeron con lo que tenían. En los años 80 fue el desempleo del 16%, te ibas porque no había trabajo. En 2008, después de que el Celtic Tiger implosionara, fue lo mismo. Sin empleo, sin futuro, el aeropuerto de Dublín lleno de maletas. Pero ahora no es quien no tiene trabajo el que se está yendo, es quien sí lo tiene. Brian Rennie es enfermero en Galway. Empleo fijo, salario mensual, carnet del sindicato, pasó la vida estudiando para esto. Se va a Sydney porque tuvo que volver a casa de sus padres con 26 años y con trabajo, porque el alquiler no cabe en el sueldo de enfermero. Emma Byrne tiene 27 años, también es enfermera, se va a Canadá. Ella resumió la situación con una frase que escuché y me dejó en silencio. Aquí se puede tener una carrera, pero no se puede tener una vida. Y no es solo quien trabaja en salud, no. Sean Murphy es programador en Dublín. Trabaja para una empresa internacional, salario competitivo, un currículum que cualquier persona de TI en Brasil daría lo que fuera por tener. Él dijo, podría ganar más en Dublín que en Berlín, pero el alquiler se lleva todo. Fuera de aquí puedo ahorrar. También se va. Mira, un programador irlandés piensa que la vida financiera es mejor en Alemania.
deja que eso te cale un segundo. Ahora, el dato que creo que es el más revelador de todos. El 68% de los irlandeses entre 25 y 29 años todavía vive con sus padres. 68%. El promedio europeo en la misma franja es del 42%. Irlanda supera por 26 puntos. Imagina tener 28 años, un título, empleo formal y tener que compartir el baño con tu padre cada mañana porque el sueldo no te da para el alquiler. No es un fracaso, es que las cuentas no cierran. El líder del Partido Laborista Irlandés dijo en una entrevista: Irlanda se ha convertido en un país sin espacio para los jóvenes. Sin espacio, literalmente porque todos los apartamentos están en Airbnb. Pero el relato que más me impactó fue el de una joven irlandesa que se fue a vivir a París. Ella paga 1,000 euros al mes de alquiler, está a 10 minutos a pie del Louvre y escribió un artículo que se volvió viral donde citó un antiguo dicho irlandés: Molaí naois, agus tiocfaid si, que significa, nutre a los jóvenes y ellos florecerán. Y entonces ella dijo: pero no nos están nutriendo, nos están asfixiando. Quiero una Irlanda que parezca amarme de vuelta. Cuando un dicho de 2000 años de tu propio país se convierte en argumento para irte, algo salió muy mal en el camino. Mira los números de 2025. 35,000 irlandeses emigraron. Oficial, contado, publicado por el gobierno. La emigración a Australia creció un 126% desde 2023. Alemania, Canadá, Holanda, España, cada uno de estos países está recibiendo lo que Irlanda pasó años y dinero formando. Y nosotros aquí pensando que eso solo pasa en Brasil. Jóvenes graduados yéndose al extranjero porque no ven futuro en casa. La diferencia es que Irlanda tiene uno de los PIB más altos del mundo. En el papel. Pero ¿sabes qué es lo más irónico de todo? Esa misma generación, ese médico de 26 años, esa enfermera de 27, ese programador que se va a Berlín, fue a las urnas a votar por el matrimonio gay en 2015, por el aborto en 2018, reformó la constitución más conservadora de Europa con papel y bolígrafo en 40 años, sin revolución, sin sangre. Esa generación cambió todo lo que parecía imposible de cambiar y no logró resolver el tema del alquiler. En 1845, la Gran Hambruna causó 1 millón de muertes y 2 millones de personas huyeron. La población era de 8,5 millones. En 2022, 177 años después, Irlanda alcanzó los 5 millones por primera vez desde entonces. Hoy hay 70 millones de personas de ascendencia irlandesa en el mundo y 5 millones viviendo allí. En 40 años, Irlanda legalizó anticonceptivos, despenalizó la homosexualidad, permitió el divorcio, aprobó el matrimonio igualitario y también el aborto. Irlanda sobrevivió a la hambruna, sobrevivió al imperio, sobrevivió a la iglesia, sobrevivió a la pobreza, pero hasta hoy no ha logrado vencer una cosa: su propio hábito de partir. ¿Y tú vivirías en una isla con 84,000 euros de pensión y fibra óptica o te arriesgarías a pagar un alquiler de 2.400 euros en Dublín? Comenta, duende, si llegaste hasta aquí. Y si no has visto el video increíble sobre toda la historia por la que pasó el pueblo irlandés, mira ese video que está apareciendo en la pantalla. Te va a impresionar muchísimo. Gracias, gente. Hasta la próxima. Ya me retiro.